Hola chicos, hoy les traigo un video que creo que les hubiera servido más desde el inicio del semestre, sobre todo a los que están llevando clases conmigo, porque no estarían ahorita algunos en vuelta A, pero bueno, es básicamente como hacer una pequeña introducción, lo que sería para un trabajo básico de cualquier escuela en lo que tiene que ver con proyectos, reportes, algo muy sencillo, de una o dos páginas, básicamente. Y pues es lo que normalmente les piden. Y también esto les puede servir como base para hacer una más grande, una introducción más grande. Y eso ya lo veremos después. Entonces vamos a ver cómo se hace. Podemos tener es un tema en general. En este caso voy a tomar un ejemplo de anticuerpos no clonales como tratamiento en cáncer de mama. Quiero aclarar que este no es el título final, es solamente el tema en general de lo que yo quiero hablar. Entonces, lo primero que tenemos que identificar son cuántos temas estamos tratando. En este caso tenemos anticuerpos monoclonales, sería el primero, cáncer de mama sería el segundo, el más importante, y lo que lo une sería el tratamiento, ¿no? Anticuerpos monoclonales como tratamiento en cáncer de mama. Entonces, de lo que principalmente tenemos que hablar o buscar, digamos, información o lo que tenemos como principales estructuras son anticuerpos monoclonales y cáncer de mama. Entonces, lo siguiente que yo hago es poner por un lado, bueno, esta es mi hoja de trabajo, se las presento. Eh, Siempre me gusta como trabajar en mitades de hojas recicladas, pero bueno, se las presento. Lo siguiente es, ya que tenemos identificado anticuerpos monoclonales y cáncer de mama como principales temas, lo que hacemos es escribir qué es lo que queremos decir de cada uno de estos temas. Generalmente lo podemos hacer como pregunta. Entonces, lo primero sería qué son o qué es el cáncer de mama, a cuántas personas lo padecen, tanto en México como en el mundo, y qué tratamientos hay para el cáncer de mama. Aquí agregué también factores de riesgo. Sin embargo, esto lo borré porque ya que encontré como la información, pues ya no me cuadró, ya no entraba en mi introducción y eso lo vamos a ver más adelante. Y por otra parte, lo que vemos es anticuerpos monoclonales. Aquí hay que ponerle qué son. Yo escribí aquí quién los descubrió, un poco de su historia, cómo se hacen los anticuerpos monoclonales y dónde se ocupan, si son tratamiento para el cáncer y cuál es su área. Como les digo, o sea, aquí es nada más poner como lo que tú crees que debas de poner para que se entienda ese tema. En mi caso, pues puse estas preguntas y ahorita les explico por qué algunas están subrayadas, tachadas o simplemente las quité. Lo que hago después es poner los temas debajo de cada, es decir, como encontrados. Si aquí puse cáncer de mama, abajo pongo anticuerpos monoclonales. Y si aquí puse anticuerpos monoclonales, acá pongo cáncer de mama. ¿Por qué? Porque esto me va a dar como la primera estructura de qué es lo que quiero escribir o cómo lo quiero escribir o cómo lo voy a ir adaptando. Entonces, por ejemplo, si lo hago primero con cáncer de mama, pongo qué es, cuántas personas lo padecen, tanto en México como en el mundo, los tratamientos que hay, los factores de riesgo. Pero aquí yo veo que precisamente donde se conectan son los tratamientos que me salen de alguna manera sobrando los factores de riesgo porque además no contribuyen a mi tema. Yo no voy a hablar de ningún factor de riesgo. Yo no voy a hablar ni a decir ni a hacer algo que nos ayude a prevenir lo que serían los factores de riesgo. Si fuera una introducción más larga, a lo mejor sí los podría incluir en esta parte de qué es o después de cuántas personas lo padecen, o sea, dar algo más amplio de lo que sería el tema de cáncer de mama, pero en este caso como es pequeña, de una página o tal vez dos, no me sirve porque no puedo conectarla con el siguiente tema y además me ocupa espacio que yo a lo mejor ya no tengo. Enseguida coloco lo que serían los anticuerpos monoclonales, cuáles se usan en el cáncer de mama, qué son, cómo se hacen, etcétera. En el otro caso yo coloco debajo lo que sería el cáncer de mama y aquí hago exactamente lo mismo, qué son, quién los descubrió, cómo se hacen, dónde se ocupan, eh, si se ocupan como tratamiento de cáncer, cuál es su área. Aquí si ven
pues yo taché donde se ocupan y quién los descubrió porque realmente no son relevantes para mi introducción, o al menos yo no quiero incluirlos en mi introducción porque es pequeña y aporta, bueno, tengo un espacio muy reducido y realmente no aporta algo al tema. Enseguida yo pondría el cáncer de mama, en este caso, los tratamientos que hay para cáncer de mama. Aquí hablando un poco ya para tratar de relacionarlo con lo que serían los anticuerpos monoclonales, cuánta gente padece el cáncer, qué es el cáncer. Y si ven, yo aquí empecé como a tratar de mover los mismos temas que ya tenía, básicamente son estos, tratar de moverlos para poder armar como una estructura que suene un poco más lógica. De hecho, esta como que no me gustó, no podía armarla bien. Si ven aquí ya taché más cosas, le agregué así como después. Como ven, definitivamente no podía conectar lo que son los anticuerpos monoclonales con el cáncer de mama. Seguramente si yo sigo trabajando eh, pues lo que sería la introducción y esta estructura, en algún momento lo podría hacer, pero lo que quiero ahorita es una introducción rápida, no es mi tesis, ¿no? Es un trabajo que X. Entonces yo me voy a quedar con esta estructura, que es lo que voy a hacer o lo que voy a escribir, y por eso la palomé. Entonces lo que seguiría es obtener la información de cada uno de estos puntos que yo he descrito aquí. Y pues de hecho aquí abajo voy a colocar como esta parte, ¿no? No tanto esto, porque esto nada más eran como las preguntas y tratar de hilarlo y darme una idea, pero básicamente lo que tengo que encontrar es esto para poder armarlo aquí abajo. Finalmente, como les comenté en un video anterior, lo que hago para cualquier párrafo, y en este caso para una introducción, es que tengo el tema número 1, entonces aquí está, que es el cáncer de mama. Entonces yo encontré que en diversos artículos que es el cáncer de mama, y pues aquí le puse palabras claves, ¿no? O lo que me pareció más importante, la información más importante, y a un lado coloqué de dónde lo saqué, o sea, el nombre del autor y el año. Entonces, esto obviamente correlaciona porque en Zotero, que yo utilizo mucho, desde la página donde lo saqué, en este caso en el NCBI, pues yo directamente lo mando a Zotero y a la hora de escribir así lo puedo hacer más rápido. Entonces aquí anoto la información específica que quiero y de dónde lo saqué. Así lo hago para cada tema. En este caso, si ven, yo nada más saqué todo de una página. Esta página es maravillosa para lo que son estadísticas de cáncer, y creo que casi todos los que trabajan o hemos trabajado alguna vez con cáncer sacamos las estadísticas de aquí. Y finalmente, pues algo de los tratamientos. Bueno, aquí yo tengo dos referencias que básicamente dicen lo mismo y por eso nada más lo puse todo de esta manera. Aquí básicamente utilicé lo de la oncoguía porque pues es lo que se utiliza en México, ya que los lineamientos están basados en las normas oficiales mexicanas, etcétera. Entonces, y también tiene mucho que ver con el resto del mundo, pero pues sí, básicamente ahí utilicé dos referencias que dicen en parte lo mismo, y eso me ayuda como a hacer más robusta mi información, a decir que no solamente lo saqué de una fuente, sino de dos. Hay algunos casos en los que sí los dejé en una, porque esta referencia es como una Biblia o es una referencia básica para cualquier persona que trabaja con cáncer de mama. Por otra parte, en lo que tiene que ver con los anticuerpos monoclonales, pues yo hice lo mismo, que son, saqué de dos referencias, uno en general de que son proteínas del sistema inmune, etcétera, etcétera, cómo es su estructura y de a qué se dedica o qué hace en el sistema inmune, ¿no? ¿Cuál es su función? Después, para la pregunta 2 o la parte 2, aquí ya no lo puse, que es cómo se hacen los anticuerpos monoclonales. Pues de la referencia que tomé, yo saqué que hay por hibridomas, que hay anticuerpos quiméricos, humanizados, humanos, y de los humanos que eh, hay con ratón transgénico, fago display, puedo poner otros, digo, ya que estuve leyendo todo este tipo de información, pues generalmente te acuerdas de algo en el momento, ¿no? Y finalmente, pues, ¿cómo los voy a hacer o cuál va a ser mi manera o mi metodología que estoy proponiendo
En este trabajo pues va a ser hacer anticuerpos humanizados por phagodisplay. Disculpen, yo hago anotaciones como en inglés y español al mismo tiempo, aunque termino escribiendo en español. Hago mis anotaciones como mezclado ahí, raro. Ok, le puse algunas ventajas y sería todo mi apunte. Después de tener toda esta hoja de trabajo, lo que yo hago finalmente es irme a escribir. Vamos a verlo. Ok, lo primero que haremos será colocar el tema que teníamos. En este caso no va a ser el título, sino simplemente el tema. Y comenzaremos a escribir con la estructura que teníamos en la hoja pasada. Entonces, lo primero que ponemos, que es el cáncer, ya como había puesto, es una enfermedad compleja, etcétera. Era lo único que yo había anotado. Y algunas otras características como crecimiento de masas celulares proliferantes, etcétera. Como ven, voy insertando como cada uno de los datos que yo había anotado previamente en mi hoja y los voy haciendo oraciones o los voy conjuntando. Es una vez que ya tengo toda mi oración o que ya está completa la frase que yo quería o la idea completa que yo quería, ahora lo único que tengo que hacer es que con el Zotero voy a insertar directamente mi referencia, ya que la tengo. Yo utilizaré tipo Nature y entonces aquí ya rápidamente lo tengo y puedo continuar escribiendo todo lo que me haga falta. Como ven, ahorita tampoco me estoy preocupando de lo que sería el formato o cualquier cosa. Simplemente voy escribiendo, dándole un poco de sentido o de lógica o insertando en una oración todos los datos que yo previamente tengo anotados de mi hoja, conforme los fui organizando. Hay algunas cosas que a veces no te quedan bien, entonces puedes ir grabando, borrando, repensando qué es lo que necesitas, eh, viendo cómo acomodas todos los datos. Entonces, así de simple es ir escribiendo, porque simplemente vas a ir platicando o narrando, o más bien escribiendo lo que tú ya, o sea, lo que tú ya sabes o cómo tú te expresas, pero los datos que tú tienes y sabes de dónde sacaste esos datos. Entonces, así de fácil es. Como ven, pues esto no tiene mayor complicación. Entonces, a partir de aquí ya lo único que hago o lo que ustedes van a ver es que sigo escribiendo el resto de párrafos. Lo único que puede pasar es que de repente no, no tenga tan clara la idea, puedo ponerla y después regresar a cambiarla, etcétera, o poner algunos datos, ir insertando lo que necesito. También no es necesario que lo hagan al momento eso de ir corrigiendo. Pueden escribir y al final regresarse a poner, a corregir comas, que no lo querían así, que no le entienden alguna frase. Lo pueden hacer, pero al menos de esta manera ya tienen algo en principio hecho, porque siempre enfrentarse a lo que sería una hoja en blanco es horrible, y lo digo por experiencia, ¿no? Muy complicado y se nos hace mucho más fácil copiar, pero de esta manera ya sabemos qué vamos a poner, tenemos los datos y lo único es nuestra manera de ponerlo. Entonces, en el caso aquí, por ejemplo, yo no copié directamente o no mandé a Zotero lo que sería la referencia de la oncoguía. Entonces aquí yo nada más pongo entre paréntesis que ahí va esa referencia y sería una que voy a meter manualmente a Zotero después y lo puedo corregir. Así yo acabo, como ven, prácticamente todo lo que sería esta hoja. Pues listo, como ven ya voy terminando lo que sería toda una página, que es donde estoy vaciando toda la información que yo tenía en mi hoja de trabajo anterior, ya con mis propias palabras, y pues ahora lo único que me resta hacer es darle un formato a lo que sería ahora sí el título, bueno, plantear un título ya adecuado y darle el formato, ponerlo centrado, letras más grandes para que se distinga, por ejemplo aquí todo que esté justificado y también darle un espacio después de cada párrafo para que quede bien. Digo, esto lo hice manualmente y ya lo guardé. Listo, pues ojalá de verdad les sirva, lo pongan en práctica, sobre todo porque es importante que ustedes comiencen a distinguir, ¿no? A distinguir entre las distintas fuentes y que no pueden ir por la vida copiando y pegando literalmente, porque pues entonces, pues
no pasaron por la escuela, o tal vez sí, pero lo hicieron copiando y realmente ustedes no razonan. Y se supone que pasar por la universidad o pasar por ciertas asignaturas de nivel medio superior y nivel superior, pues les da las habilidades que necesitan para ustedes desempeñarse adecuadamente. Entonces espero que de verdad les sirva este video, que puedan ponerlo en práctica en cualquiera de sus asignaturas, en particular conmigo. Soy horrible, sí, los repruebo si encuentro esto, o por lo menos los mando a vuelta A, porque pues es importante que ustedes aprendan a hacer algo tan básico como es escribir una introducción sin plagiar, sin copiar y pegar. Sé que tienen muchos trabajos, pero también es muy importante que ustedes comiencen a hacerlo para que en un trabajo, cuando salgan, o en una maestría, en un posgrado, no pasen por este tipo de cosas, ¿no? De que les rechacen todo o inclusive los puedan demandar porque están plagiando directamente algún trabajo. Entonces, espero que les sirva, cuídense, nos vemos, bye.